Señor, estamos aquí porque te amamos, te adoramos y deseamos que tú hables a tu pueblo. No solamente hable a tu pueblo, sino háblanos nosotros también. Que si en un momento dado desde acá arriba te sentimos de una manera especial, que podemos poner una pausa y gozarnos en esa presencia contigo, Señor. Esto no se trata de un orden ni una cosa organizada, sino se trata de ti. Lo que tú deseas de hacer y lo que tú deseas de decir en esta mañana, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. So, familia, cada semana, Family, so each week hasta el fin del mes, to the end of this month, vamos a ver los videos así de esa forma. we're going to see the videos in this manner. La idea mía es que nosotros podemos tener 2 videos The idea is that we could have 2 videos de la misma serie, of the same series porque esta iglesia es una iglesia bilingüe because this church is a bilingual church. y las personas que hablan inglés son especiales para nosotros también. And the people that speak English are also special for us as So, well. si nosotros nos vamos a dar 100% a los hispanos, If we're going to give 100% to Spanish speaking, debemos de darnos 100% a los inglés también. so we should also give that 100% to those who speak English as well. So, la meta mía es que cada serie nosotros vamos a tenerlo en los 2 lenguajes. The goal is that we're going to have them in both languages. Nosotros estamos planificando a terminar esta serie al fin del mes. Planning on finishing these series at the end of this month. Pero si Dios está trabajando con la iglesia con esta serie, If God is working with the church with this series, yo lo voy a continuar en noviembre también. I'm going to continue it in November as well. Amén, familia. ¿Estamos bien? Amen, family. Okay. So, esta serie se basa en esos 3 puntos. This series is based on these 3 points Y el libro de Primera de Corintios. and based on the book of 1 Corinthians. Si pueden mirar la pantalla, dice Cristo, cultura, iglesia. If we can look at the screen, it says Christ, culture, church. Y lo que yo sentía traer por medio del Señor, And what I felt to bring through God, through God es una revelación a la iglesia. is a revelation to the church. Porque nosotros nos acostumbramos tanto con el corre de la vida, Because we get used to of the going of life en los hábitos, and the acts, los costumbres, the customs. que no nos damos de cuenta que estamos sirviéndole a Dios, We don't take notice that we are serving God, pero lamentablemente con la mente de la cultura. but unfortunately with the mind of culture. Dios no murió, Dios no mandó su hijo unigénito God didn't send his only begotten son para que el cuerpo llegue al templo, so that the body can get to the temple, pero la mente, el corazón y el alma but the mind, the heart, and the soul nunca lleguen a Dios. never come to God. Él murió para darnos salvación, He died to give us salvation, para transformarnos. to transform us. No es quedarnos iguales el interior It's not to say the same way interiorly y cambiar en el exterior, and change exteriorly. sino es dejar que el Espíritu Santo que está en nosotros If not, to let the Holy Spirit that is in us nos dirige a la palabra, lead us to the word, nos da el entendimiento de la give palabra, us understanding of the y word. cuando la cultura empieza a hablar de las mentiras, And when the culture starts talking about the lies, podemos pararlo en la brecha y decir eso no es de Dios, we could stand y decir eso no es de Dios. and say that that is not of God. Pero depende de ti y de mí. It all depends on you and me. Nos acostumbramos a decir cosas que otros han dicho. We get used to saying things that other people have said. La semana pasada pudimos compartir unos ejemplos. Last week we were able to share some examples. Que Dios aprieta pero no ahorca. That he tightens but he doesn't choke. Tú y yo estamos pasando por dificultades. You and I are going through difficult times. Y un cristiano que no es cristiano, Or a Christian or someone that's not Christian. no te preocupes que Dios aprieta pero no ahorca. Don't worry because God tightens but he don't choke you. Eso es una mentalidad de la cultura. That's a culture mentality. Porque Dios nunca va a ahorcar. Because God is never going to choke you. Él va a disciplinar He's going to discipline you por amor. because of love. Ahorcarse es como una condenación. To choke you is like a condemnation. Ahora, si tú dices, oye, yo siento que Dios me está moldeando por esta circunstancia, And now if you would say that God is molding me due to this circumstance, ahora es diferente porque ahora Dios viene siendo el alfarero. now it's different because God then is the help me out there, the potter. Yeah. Amen. So, quería compartir con ustedes unos puntos So I want to share with you guys some points de la semana pasada. from last week. Y estuvimos hablando que el pueblo
pueblo de Corintios We were talking about that the people of Corinth, tenían una reputación inmoral. they had a immoral reputation, Ajá. Significaba que ellos fueron notorios, which it meant that they were notorious yes, eso mismo, de tener inmoralidad sexual. to have sexual immorality. Ellos hacían las cosas como ellos querían They did things the way that they wanted to y como fue enseñado. and the way that it was taught. ¿Qué tú crees que está sucediendo hoy en día? What do you think is happening nowadays? Es que Dios me creó así. Is that God created me that way? Mentira. Lies. Dios te creó para adorarlo a Él. God has created you to worship Him. Y si el pecado que tú y yo estamos viviendo And if that sin that you and I are living nos está separando de ese propósito, is separating from us from that purpose, esa mentalidad no es de Dios. that mentality is not of God. Es la mentalidad de la cultura. It is the mentality of the culture. Porque la cultura te hace sentir bien con el pecado que uno hace. The culture makes you feel good with the sin that you do. Es más, lo bueno es malo hoy en día. The bad is good nowadays. No, the good is bad. There it is. I'm glad you're not It's sleeping. okay, it's all right, it's okay. Lo bueno es malo The bad, the good is bad, y lo malo es bueno. and the bad is good. Gracias, iglesia, gracias. Un aplauso a cada uno de ustedes. Eso Yeah. es. That means they're not sleeping. Good for helping me Yeah, out. yeah. So, la iglesia de Corintio estaba batallando esa realidad. The church of Corinth was battling that reality. De lo que Pablo estaba enseñando, From what Paul was teaching, chocaba lo que lo habían enseñado. it would bump heads with what he was teaching. Right? No. So, lo que él estaba enseñando What he was teaching chocaba, would bump heads, con lo que ellos le habían enseñado. what they have already taught them. So, desde niño le criaron con una mentalidad: So from childhood, they were taught with a certain mentality. haz lo que ustedes desean. Do whatever you want. Así somos los corintios. And that's how the Corinthians were. Era tan malo que el bochinche por ahí era. They were so bad that the gossip around there was El término, the term, era que si ustedes quieren hacer lo que ustedes quieran hacer, if you want to do whatever it is that you want to do, actúen como un corintio. act like a Corinth. So, ellos estaban batallando con esa mentalidad. So they were battling with that mentality. Y ahora Pablo le está diciendo: oye, el Señor Jesucristo And now Paul's saying, you know what? Jesus Christ dio su vida para ti, gave his life for you para que tú cambies, so that you could change, para que Él te transforme, so that he can transform you, para que tú no hagas lo que tu carne quiere hacer, so that you don't do what your flesh wants to do, sino lo que Dios desea de ser. if not what God desires to do. It bumps heads. So, la iglesia fue establecido So the church was established en los años AD, después de Cristo. in the year AD, after death. Y Pablo sacó 18 meses para estar con ellos, So Paul had took out 18 months to be with them, para ayudar a los convertidos que eran judíos y griegos. to help those who were converted, Ajá, que eran griegos that were Greek y judíos. and Jewish. ¿Ok? 18 meses, 18 months, un año y medio, a year and a half, enseñando, teaching, entrando en el templo, going into the temple, predicando, preaching, ayudando. helping. 18 meses. 18 months. Y cuando él salió a un viaje misionero, And when he went on a mission trip, llegó el reporte hacia él it came back to him que la cultura lamentablemente infiltró a la iglesia. that the culture unfortunately infiltrated itself into the church. Ya lo que antes hacían That before, what they used to do, se envolvió en el templo. it was involved in the temple. So, en otras palabras, cuando ellos tenían a Pablo frente de ellos, So when they had Paul in front of them, ellos estaban recibiendo, they were receiving, diciendo amén, saying amen. diciendo esto es un cambio. They said this is a change. Ya cuando Pablo no estaba, When Paul wasn't there, no tenían esa voluntad they didn't have that will para mantenerse recordando las enseñanzas to remember and remind
themselves of those teachings. Se infiltró la cultura en el templo The culture was infiltrated into the y temple. ahora Pablo le está escribiendo una vez más. And now Paul is writing once again. Ustedes nunca han pasado por eso, Have you ever gone through that? que ustedes le han hablado a una persona, That you have spoke to a person, quizás no 18 meses, maybe not 18 months, quizás 18 semanas, maybe 18 weeks, quizás 18 días, maybe 18 days. y te están diciendo, yo estoy contigo, And they say, I'm with you. lo acepto, I accept it. lo reconozco, I recognize it. amén. Amen. Y después cuando se terminan las reuniones se olvidan todo lo que aprendieron. Hallelujah. And then when the meeting finished, They forget everything that happened. porque la cultura lamentablemente todavía está en nosotros. Because the culture, unfortunately, is still in us. Porque la cultura nos da el gusto para hacer lo que le da la gana. Because the culture allows us or makes us feel like we can do whatever we want. Y después nos dice, vete a la iglesia porque Dios te va a perdonar. And then they say, leave the church because God's going to forgive you. Porque Dios te entiende. Because God understands you. Porque todavía te falta. Because you still got a long ways to go. So Pablo le está hablando diciendo, no, ustedes no pueden entender eso así de esa forma. So Paul was talking to them and saying, no, you can't understand it in that way. Otros dichos que yo quería compartir en el día de hoy. Other sayings that I wanted to share with you today. Que la cultura está repartiendo por ahí. That the culture is sharing Y que ha infiltrado el cuerpo de Cristo. and also has infiltrated in the body of Christ. Y en las iglesias. Inside the church. Es que el amor es amor. That love is love. Que el amor significa que se acepta todo. That love signifies that you accept everything. ¿Ustedes no lo ven en las iglesias hoy en día? Don't you see it in churches nowadays? Que están dejando cualquier persona ser pastor, obispo, líderes. They're letting anybody be pastor, leader, bishop. La cultura se infiltró en la iglesia. The culture is infiltrated into the church. Un tema bien importante es algo de la homosexualidad. The topic that is very important is about homosexuality. Que cuando una iglesia toca ese tema, That when a church talks about that topic, ya esa iglesia no es de Dios. that church is already not of God. Porque yo tengo hermanos y hermanas Because I have brothers and sisters que somos homosexuales. that are homosexual. Y si tú me estás diciendo que la homosexualidad no es de Dios, And if you're saying that homosexuality is not of God, el amor de Dios no está en esa iglesia. then the love of God is not in that place. Y si el amor de Dios no está en esa And iglesia, if the love of God is not in that place, Dios no está en la iglesia. God is not in the church. Porque Dios es amor. Because God is love. Pero el amor no acepta todo. But the love doesn't accept everything. No aplaude todo. It doesn't applaud everything. Sino saca tiempo para corregir lo malo. If not, it takes out the time to correct what's wrong. Pero la cultura te va a decir, eso no está bien. But not a lot of people are going to tell you that that's okay. So, Pablo está trabajando con este pueblo So Paul is working with the people con la misma cosa. with the same thing. El amor regocija en la verdad. El amor regocija en la verdad, The love rejoices in truth, pero no en el pecado. but not in sin. Lo repito otra vez. Para todo el mundo que está durmiendo, mira, look, el amor regocija la verdad. Love rejoices in the truth, Con la verdad, with the with truth, truth, pero no con el pecado. but not with sin. Y la verdad es que tú y yo, And the truth is that you and I, la iglesia de Corintios, the church of Corinth, tenía que entender had to understand es que tú y yo that you and I, necesitamos ese amor de Dios we need that love of God para que revele la verdad so that it can reveal the truth y regocije en esa verdad, and that it can rejoice in that pero truth, no en el pecado que estamos acostumbrados a hacer. but not in the sin that we're used to doing. Número 2, Number 2, otro comentario que dicen ahí por la cultura. another comment that they say due to culture. Dios ama a todos sin importar el pecado. God loves everyone regardless of sin. Sí, Dios ama a todos, He does love everyone, pero el amor nos llama fuera del pecado. but love calls us out Of sin. ¿Están entendiendo esto? ¿Me estoy explicando bien? ¿Da Are you sentido? understanding this? Okay. Am I explaining myself? Estoy hablando y compartiendo con ustedes antes del mensaje.
I am sharing with you before the message porque estos comentarios están regándose por ahí. because these comments are being said through there. Que around. Dios ama a todos sin importar el pecado. God loves everyone regardless of sin. Sí, Dios ama a todos. Yes, he loves everyone. Juan 3:16 John 3:16. lo dice todo. That says it all. Dios amó el mundo, For God so loved the world que mandó su hijo unigénito. that he gave his only begotten son. El problema viene siendo esto, The problem is this. para que todo que en él crea For all those who believe no se pierda, shall not perish mas tenga vida eterna. but have everlasting life. Para todo lo que ellos crean, For those who believe no se pierda. shall not Y perish. si estamos viviendo en el pecado, And if we're living in sin, no estamos we are perdiendo. losing ourselves. Oh, la cultura está diciendo, no, Dios ama a todos So culture is saying, no. God loves everyone sin importar el pecado. regardless of sin. Pero el amor nos llama fuera del pecado. But love calls us out of the sin. Número 3, Number 3. comentario número 3. Comment number 3. La fe es privada. Faith is private. Tú no tienes que decirle a nadie que tú eres cristiano. You don't have to tell nobody you're a Christian. Sí, eso tienes razón. Yeah, they have a reason. Pero cuando uno tiene una relación con Dios, But when someone has a relationship with God, viene siendo la luz del mundo. you are the light of the world. So, sí, la fe puede estar privado, Yeah, your faith can be private. pero los resultados van a ser evidentes. The results are going to be evidence. So, aunque tú no le digas a nadie que tú eres cristiano, So you don't tell anybody that you're a Christian. lo maligno se va a dar de cuenta que tú eres cristiano. The evil is going to take notice that you're a Christian. Porque tú no tienes que decirle a nadie que tú vas a la iglesia, Because you don't got to tell anybody that you go to church. sino la luz de Jesucristo alumbra la vida de uno. If not, the light of Christ illuminates their lives. So, el último comentario. So this last comment, Sean buenos y tolerantes, be good and tolerant. que eso es suficiente. That's enough. Yo no mato, I don't kill. yo no soy adúltero, I'm not an adulterer. yo no miento, I don't lie. yo ayudo, I help. doy mis ofrendas, I give my offering. yo estoy bien, I'm good. yo no digo malas palabras. I don't say bad words. Mente de la cultura. Culture mentality. Porque la cultura está diciendo, oye, sea bueno y tolerante, Because the culture is saying, be good and tolerant. que eso es suficiente. That's enough. Pero la salvación es por gracia, no por hechos. But the salvation is by grace, not by works. So, no hay nada que tú y yo podemos hacer There's nothing that you and I can do a recibir la salvación, to receive that salvation porque la salvación because the salvation es gratis. is free. So, ya estamos combatiendo con la cultura. So we're already battling with culture Porque para la cultura está diciendo, oye, tú puedes seguir pecando because the culture is saying, hey, you could keep on sinning y puedes llegar a la iglesia and you can come to church y adorarle a Dios and worship God porque Él te entiende. because he understands you. Pero la Biblia dice, But the Bible says, arrepiéntete. repent. No es seguir en el mismo camino. It's not to continue in the same path. Es decir, yo no quiero seguir igual. It's to say, I don't want to be the same. Y aunque mi carne no pueda hacerlo, And even though my flesh can't do it, el Dios que yo le sirvo the God that I serve es más capaz is more than capable de hacer lo imposible. to do the impossible. Que aunque mi carne no lo pueda hacer, That even though my flesh can't do it, la ayuda viene de Dios. the help comes from God. Y cuando tú y yo deseamos a cambiar, And when you and I desire to change, la cultura dice, cógelo con calma. the culture says, take it easy. Él te ama como tú eres. He loves you just like you Y Dios are. está diciendo, And God is saying, yo te amé como tú eras, I loved you how you pero were, no estoy satisfecho de dejarte como tú but estás. I'm not satisfied leaving you where you are. Tenemos que tener mucho cuidado en qué mente nosotros tenemos. We have to be very careful what mentality we have. Si estamos vistiéndonos como un cristiano, If we're dressing like a Christian, pero teniendo la mente de la cultura. but having the mentality of the culture. So, quería compartir con ustedes capítulo 2. So I wanted to share with you chapter 2, Y lo voy a leer rápidamente. and I'm going to read it quickly. Versículo 1 hasta 16. Verses 1 to 16. So,
Los que tienen Biblia, por favor, búsquenlo. So if you have a Bible, please look for it. Si no tienen una Biblia, And if you don't have a Bible, usen el teléfono. use your phone. Para otras cosas lo usan. For other things, you use it. Primera de Corintios capítulo 2, 1 Corinthians chapter 2, versículo 1 hasta el 16. verses 1 to 16. Con esta serie yo no quiero ajorar el mensaje. With this series, I don't want to rush the message. Ustedes no saben lo difícil que es estudiar la palabra de Dios You don't know how difficult it is to study the Word of God y tratar de hacerlo en 15 minutos. and try to do it in 15 minutes. La mente de la cultura. The mind of the culture. Dime ustedes dónde dónde Jesús, Tell me where Jesus, cuando Jesús predicaba, él tenía un tiempo específico. when he was preaching, had a specific time. ¿Por qué? Porque el tema tenía que llegar al corazón. Why? Because that topic had to reach the hearts. So, yo quiero tomar mi tiempo con esto. So I want to take my time with this. Primera de Corintios capítulo 2, 1 Corinthians chapter 2, versículo 1 hasta el 16. verses 1 to 16. Amén, familia. Dice así: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el misterio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me decidí más bien, estando entre ustedes, a no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, versículo 3, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. El 4, no les hablé ni le prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. El 5, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino el poder de Dios. Gloria a Dios. El 6, en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, sino con la de sus gobernantes, los cuales terminaran en nada. El 7, más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. El 8, ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. El 9, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón han concebido lo que Dios ha preparado para quienes los aman. El 10, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, gloria a Dios, hasta las profundidades de Dios. El 11, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. El 12, nosotros no hemos recibido el Espíritu ¿de dónde? Del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. El 13, esto es precisamente de lo que hablábamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. El 14, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. El 15, en cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. ¿Por qué? Quien ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo. Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente ¿de quién? ¿La mente de quién? Se pueden sentar. Aquí podemos ver que en este capítulo, So we could see here in this chapter que Pablo se envolvió un poco más. that Paul got involved a little bit more. Y de los versículos 1 hasta el 5, And the verses from 1 to 5 le está diciendo y recordando is saying and reminding them algo de la diferencia entre la sabiduría mundana, something that has to do with the difference of the worldly wisdom, y también la sabiduría espiritual. and also the spiritual wisdom. Está diciendo en el versículo 1, oye, cuando yo fui, And he's saying here in verse 1, when I came to you, no lo hice con elocuencia del mundo. I didn't do it with the eloquence of the world. Yeah, yo podía hacerlo. I could have done that. Porque si ustedes saben la historia de Pablo, Because if you know the story of Paul, él fue un hombre sabio de la ley. he was a wisdom man of the law. Él fue un hombre sabio He was very wise, que conocía la ley de Dios. that he knew
the law of God, los costumbres, the customs, las reglas. the rules. Él lo sabía. He knew it. So, él está diciendo, yo podía venir hacia ti con eso, He's saying, I could have came to you with that, pero yo no vine con esa misma mentalidad. but I didn't come with that same mentality. Yo vine a presentarme I came to present myself con la mentalidad que fue transformado por Dios. with the mentality that was transformed by God. Para que tú entiendas que no es de mí, So you could understand that it's not from me, de la cultura, of the culture, de la carne, or the flesh, sino viene de Jehová. if not that it comes from Jehovah. Está diciendo, yo entiendo la forma que tú me ves. He's saying, I understand the way that you see me. Tú quizás te impresionas, Maybe you're impressed, pero quiero dejarles saber but I want to let you know que esto lo que tú ves that this that you see no es algo que yo hice, is not something that I did. es todo lo que Dios hizo. It's all what God did. Porque Dios transforma el corazón. Because God transforms the heart. Y se conforma el corazón. Y si transforma el corazón, And when He transforms the heart, va a transformar el vocabulario. He's gonna transform your vocabulary. Porque Jesús dijo, no es lo que uno come Because Jesus said it's not what you eat que afecta el corazón. that affects your heart. Es lo que está en el corazón que sale por los labios. It's what's in your heart that comes out through your lips. Está diciendo, yo no vine con un entendimiento de mi pasado, I didn't come with the understanding of my past, de lo que me enseñaron la cultura. what the culture showed me. Yo estoy hablándole con lo que Dios me ha dado. I'm talking to you with what God has given me. Yo no estoy hablando de la sabiduría mía. I'm not talking about my wisdom. Yo estoy hablando y compartiendo la sabiduría de Dios. I am talking and speaking about the wisdom of God. En el versículo 2 dije, yo decidí, yo me decidí. In verse 2 it says, I have decided. Yo decidí. Tú y yo tenemos una decisión. You and I have a decision Hacer las cosas correctas to do the correct things o justificar las cosas malas. or justify those bad things. Yo no necesito ir para la iglesia para ser cristiano. I don't need to go to church to be a Christian. Mente de cultura Culture mentality. y lo justifica porque tú no vas. And you justify it why you don't go. Pero qué alegría es cuando los hermanos se unen en alegría y en But unión. what joy it is when the brothers and sisters get together in unity. Cuando tú te encuentras en un momento difícil When you find yourself in a difficult moment. y porque tú piensas que tú no tienes que ir para la iglesia, And when you think that you don't have to go to church. ahí tú te encuentras buscando una solución. There you find yourself looking for a solution. Y porque no hay unión en la iglesia, y porque no hay unión en la iglesia, And because there's not unity in the church, tú buscas la contestación de la cultura. you seek the response of the culture. Solo que te hace sentir bien, So what makes you feel good, eso es lo que tú coges that's what you take para justificar to justify tu acción. your actions. Y Dios te está diciendo lo contrario. And God is telling you the contrary. Dios te está diciendo, oye, yo deseo que tú te unas. God is saying to you, I desire for you to be united. Porque desde el principio, From the beginning, desde Génesis, from Genesis, Él creó He created al humano the human a la imagen de Él. into His image. No es su rostro, It's not His face, sino su carácter. if not His character. Y si habían tres, And if it was three, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Father, Son, and the Holy Spirit, cuando Él nos formó when He made us, y cuando Él sopló en la vida de Adán, and when He blew into the life of Adam, Él está diciendo lo que yo soy, He's saying who I am. yo te lo comparto. I am sharing it Porque yo deseo una unión contigo. because I desire that unity with you. Pero la cultura te está diciendo, tú no necesitas una iglesia. But the culture is saying you don't need a church. Lo único que tú necesitas es aceptar al Señor. The only thing you need to do is accept the Lord. Mentira de la cultura. Lies of the culture. Porque Dios desde el principio te creó con unidad. Because God from the beginning had created you with unity. Pero lo justificamos. But we justify it. So Pablo le está diciendo, So Paul is saying, yo no vine hacia ustedes I didn't come to you con esta experiencia del mundo. with the experience of the world. Yo vine con la experiencia que yo tuve con Cristo. I've come with the experience that I have been with Christ. Iglesia, escúchenme. Church, listen to me. Si hay alguien aquí que ha tenido una experiencia con Dios, If there is someone who has had an experience with God, tu deber es compartirlo, you should share it. no con las palabras, Not just with your words, sino con la vida, if not with your sino life, con la acción. with your actions.
Porque cualquier persona se puede escuchar sabio, Because any person can sound wise, pero es porque sacaron tiempo para estudiar. but it's because they could have taken out the time to study the word. Pero tienen la sabiduría del libro, But they have the wisdom of the book, pero no la sabiduría del autor. but not the wisdom of the author. so, él hasta testificó en el versículo 3. He also testified in verse 3. ¿Están conmigo en el versículo 3? Dice, es más, yo vine I have come a presentarme ante ustedes con tanta debilidad y que temblaba de miedo. that I have come to present myself. Right, verse 3. I was with you in weakness, in fear, and in much trembling. Está diciendo, yo soy humano como tú. I am human like you. Yo llegué ante ti no con confianza, I came before you not even in confidence, sino débil. if not weak. Pero esa debilidad no me paró But that weakness didn't stop me. a yo compartir contigo For me to share with you la verdad de Dios. the truth of God. Porque yo sé que tú anhelas el cambio, Because I know that you desire that change. pero la cultura te está diciendo no lo hagas. But the culture is saying to you, don't do it. Pablo está diciendo, yo vine ante ti, Paul is saying, I came before you débil. weak. Yo no me avergüenzo a compartir eso con ustedes. I don't get ashamed to share that with you. Porque aunque yo soy débil, Because even though that I am weak, en Cristo yo soy fuerte. in Christ I am strong. Okay. So, él quería asegurarse So he wanted to assure himself que cuando él estaba hablando con ellos that when he was speaking with them y le estaba predicando, and he was preaching, era con la demostración del Espíritu Santo. it was about the demonstration of the Holy Spirit. Ve, el mundo va a presentarse con la sabiduría. The world is going to present itself with that wisdom. Pero Pablo está diciendo, yo no vengo con eso. But Paul's saying, I'm not coming with that. Porque yo vengo para demostrarle el poder del Espíritu Santo. Because I've come to demonstrate the power of the Holy Spirit. Porque aunque yo soy débil, Because even though I am weak, es el Espíritu de Dios que me usa a mí it is the Spirit of God that uses me para enseñarle a ustedes. to teach you. Eso debe de ser demostración. That should be the demonstration. Que aunque la cultura hace una cosa, That even though the culture does something else, Dios hace otra. God does something else. Y las iglesias hoy en día están chocando mucho And the churches nowadays are bumping heads con esas realidades, with those realities, con esos pensamientos. with those thoughts. Que Dios me ama como soy. That God loves me the way that I am. Sí, Él ama a todo el mundo. Yes, He loves everyone. Pero Él no ama que tú y yo estamos viviendo en el pecado. But He doesn't love that you and I are living in sin. Por el pecado nos separa de Because Él. the sin separates us from Him. Pablo está diciendo, oye, necesito que ustedes entiendan esto. And Paul's saying, listen, I need you guys to understand this. Yo necesito que ustedes vean que esta es demostración del Espíritu Santo. I need you guys to see that this is the demonstration of the Holy Y Spirit. eso está en el versículo 4. And that's in verse 4. Ustedes han notado que en esos versículos Él dijo casi lo mismo que Él dijo en capítulo 1. Have you noticed that in those verses he said the same thing that he said in chapter 1? Que los que no están en el Señor, That those who are not in the Lord, cuando escuchan la palabra, when they hear the word, escuchan el mensaje de Jesucristo, they hear the message of Jesus es Christ. una locura para ellos. It's crazy for them. Los que no están en Cristo Those who are not in Christ y están conectados con la cultura and are connected to the culture van a escuchar ese mensaje are going to hear that message y van a decir que es una locura and they're going to say, man, that is crazy, porque no entienden because they don't understand lo espiritual, the spiritual. porque el hombre natural Because the human no nature capta does not except lo espiritual. the spiritual. ¿Cuántas veces Dios no ha querido hablar contigo en medio de los cultos? How many times has God wanted to speak to you in the occult? Y porque tu cuerpo físico está aquí, And because your body is physically here, tu mente está allá. your mind is over there. Y Dios está diciendo lo que yo empecé And God is saying, en la vida de uno. what I started in your life, Yo no soy mentiroso. I am not a liar. Yo lo voy a terminar. I am going to finish it. Y
Pablo está diciendo, yo necesito que ustedes entiendan esto. And Paul's saying, I need you guys to understand this. Lo mismo que Dios hizo conmigo, The same thing that God did with me, Él lo puede hacer contigo. he can do it with you. Yo no soy mejor que tú. I'm not better than you. La única diferencia The difference is es que yo estoy dejando mi hombre natural that I'm leaving my human nature y conectándome con el hombre espiritual. and I'm connecting with that spiritual. Eso es la batalla. Eso es porque muchas veces tú no me entiendes. That's the battle. That's why a lot of times you don't understand me. So, Pablo le está ahí diciendo con mucho amor. So Paul is telling them with a lot of love. No solamente soy yo. It's not only me. En el versículo 6, In verse 6, 7, 7, 10, 10, 12 y 13, 12, and 13, él hablaba de nosotros. he spoke about, We, us. Él no estaba hablando de la iglesia. he wasn't talking about the church. Él estaba hablando de los apóstoles. He was talking about the apostles. Mira el 6, Look at 6. mira el 7, Look at 7. mira el 10, Look at 10. mira el 12 y el 13. Look at 12 and 13. Cuando está hablando de nosotros, When he's talking about us, él no está hablando de la iglesia en Corintio. he's not talking about the church in Corinth. Porque la iglesia de Corintio todavía está batallando su natural. Because the church in Corinth is still battling that human nature. Está diciendo nosotros, los apóstoles, He's saying us, the apostles, que hemos dado permiso y autoridad al Señor, that we have given permission and authority to the Lord que Él nos transforme. for him to transform us. Nosotros estamos viendo eso en nuestra vida. We are seeing that in our lives. Eso es lo que queremos para ustedes. That's what we want for you. So, cuando yo estoy hablando de nosotros, So when I'm talking about us, no estoy hablando de ustedes. I'm not talking about you. Estoy hablando de las personas que ya han dado el permiso a Dios. I'm talking about those people who have already given permission to God. So, ¿qué hacemos? So what do we do? ¿Qué hacemos con lo que nosotros reconocemos? What do we do with what we recognize? Con lo que hemos escuchado. With what we heard? ¿Estamos bien? Are we good? Pero el pastor es un poquito fuerte. But the pastor's a little strong. O el pastor está diciendo algo verdad, But the pastor's speaking the truth. pero mi carne no lo acepta. But my flesh doesn't accept it. Vamos a dar un ejemplo. Let me give you an example. Si yo fuera una persona infiel If I was an unfaithful person y hubiera sido infiel a mi esposa, and I would have been unfaithful to my wife, yo estoy mal, ¿verdad? he's wrong, right? Pero si yo le digo a ustedes, But if I say to you guys, oye, discúlpenme forgive me que yo fallé, that I failed, yo voy a orarle al Señor para que me perdone. I'm going to pray to God so that he could forgive me. Porque aunque yo lo amo a Él, Because even though I love him, Él sabe que yo tengo debilidades. he knows that I have weaknesses. Oren conmigo. Pray with me. Después que yo oren con ustedes, Then after I pray with you guys, yo te voy a decir a ustedes, and I'm going to say to you guys, el próximo mes me gustaría seguir predicando. the next month I want to continue preaching. ¿Estaría bien? Is that right? ¿Por qué? Why? Si la cultura está diciendo lo único que tú tienes que hacer es pedir perdón al Señor. If the culture's saying all you have to do is ask for forgiveness. So somos hipócritas porque alguien que es un alcohólico So we're hypocrites because someone who's an alcoholic o alguien que es un homosexual or someone who's homosexual o alguien que está batallando inmoralidad sexual or someone who's battling sexual immorality pueden ser pastores y líderes, can be a leader and pastors, pero yo no, que yo fallé but I can't, that I failed y me arrepentí. and I repented. Cultura te dice esto sí, Culture says this yes, esto no. this no. Aceptamos lo que la cultura dice, We accept what culture says. negamos lo que la cultura dice que no, We neglect. what the culture says no for. Pero cuando Dios nos dice esto, But when God tells us this, escogemos esto. we choose this. Y es con razón que nosotros no podemos experimentar a Dios And it's with that reason why we can't experience God como un Dios de transformación. as a God of transformation. Pablo está diciendo, el Dios que yo le sirvo, Paul's saying the God that I serve, sí, Él es Dios de Israel, yes, he is God of Israel, pero Él me envió a ustedes but he sent me to you guys para que ustedes puedan apreciar, so that you guys can appreciate, experimentar experience ese mismo Dios en la vida tuya. that same God in your lives. La cultura
cultura te dice no. The culture tells you no, Dios te dice que sí. and God tells you yes. So, ¿qué hacemos, familia? So what do we do, family? ¿Qué hacemos si nos sentimos bien que no estamos haciendo un montón de cosas malas? What do we do when we feel good and we know that we're not doing a lot of bad things? Pero Dios te está diciendo hoy una vez más, But God is telling you once again, yo te amo, I love you. pero tu mente que tienes But the mind that you have te está limitando a tú experimentarme. is limiting you to experience me. Porque yo deseo una relación contigo. Because I desire a relationship with you. Lo que tú deseas What you desire es lo que la mayoría dice, is what the majority desires. no lo que la palabra dice. It's not what the word says. So, ¿qué hacemos? So what do we do? Buscando de Cristo, Seeking Christ, viviendo en la cultura living in the culture, y participando en la iglesia. and participating in church. ¿Qué hacemos? What do we do? Mirando estos versículos, Looking at these verses, podemos ver, familia, we could see family. mira el versículo 10 en adelante. Look at verses 10 and on. Dios nos ha revelado esto por medio del Espíritu Santo, But God has revealed them to us through His Spirit. pues es el Espíritu que lo examina todo. For the Spirit searches all things. No alguna de las cosas, Not some of the things. no un poco de las cosas, Not just a little bit of the things. All. todo lo bueno, All the good, todo lo malo. all the bad. Y está diciendo, yo reconozco y examino todo. And it's saying, I recognize and examine everything. ¿Por qué? Porque mira el 11. Because look at 11. ¿Quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu? For what man knows the things of man except the spirit of man? ¿Quién Which is in him? conoce en la mente tuya mejor que tú? Who knows your mind better than you? No es el enemigo que te da las excusas. It's not the enemy that gives you excuses. Somos nosotros que cogemos la excusa que él ofrece. It is us who take the excuses that he offers. So, Pablo está batallando y diciendo esto a la iglesia. So Paul is there and he's battling this and telling them this to the church. Él está diciendo, oye, así mismo como nadie conoce el pensamiento del hombre, He's saying, just like no one recognizes or knows the thoughts of man mejor que el hombre, better than the man, así mismo son los pensamientos de Dios. those are also the thoughts of God. Tú y yo no podemos conocer los pensamientos de Dios You and I may not know God's thoughts, siendo un cristiano de la cultura. being a Christian of the culture. Porque el cristiano de la cultura Because the Christian of the culture tiene los pensamientos del hombre. has the thoughts of the man. Y Dios nos está diciendo en esta mañana una vez más, And God is telling us this morning once again, para tú y yo conocer los pensamientos de Él, for you and I to know his thoughts. ¿quién lo conoce mejor más que el Espíritu de Él? Who knows it better than the Holy Spirit? Y si tú y yo somos cristianos, And if you and I are Christian, el Espíritu Santo está depositado en nosotros. the Holy Spirit is in us. So, el que conoce los pensamientos de Dios So who knows the thoughts of God ya mora en nosotros. is already the one that dwells in us. Pero ¿qué está pasando con la mente de nosotros? So what's happening with our mind? ¿Cómo podemos decir que no conocemos lo que Dios desea de nosotros? How can we say that we don't know what God desires for us? Si los pensamientos de Dios sobre nosotros, That because of the thoughts that are los pensamientos de Dios sobre nosotros, the thoughts of God over us, lo conoce el Espíritu. the Spirit recognizes. ¿Por qué tú y yo vamos a dudar quiénes somos en Él? Why are you and I going to doubt who we are in him? Yo tengo una contestación. I have a response. Es porque el corazón le alaba, It's because the heart worships, pero la mente de la cultura. but the mind belongs to the culture. Porque la cultura, Because the culture, lo físico, the physical, nunca va a entender is never going to lo understand espiritual. the spiritual. So, ¿cómo tú y yo podemos decir, How can you and I say soy hijo e hija de Dios, that I am a son or a daughter of God, pero
vivir como no tenemos los pensamientos de Dios. but live like we don't have God's thoughts. Quizás Dios nos está revelando es que tu mente todavía está conectada con la cultura. It could be that God is revealing that your mind is still connected with the culture. I don't know. Pero sé que la cultura afecta la iglesia. But I do know that the culture does affect the church. Pablo reconoció que estaba afectando a la iglesia. Paul recognized that it was affecting the Y church. lo último que voy a compartir con ustedes And the last thing that I'm going to share with each and every está en one el of you versículo 12. is in verse 12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. So, porque estamos con Dios So, because we are with God y Dios está en nosotros, and God is in us, nosotros somos separados. we are separated. Nuestro pensamiento debe de ser diferente. Our thoughts should be totally different. Y la sabiduría no debe de ser del mundo, And the wisdom should not come from the world, sino la sabiduría de Dios. if not come from God. Míralo ahí. Look at it right here. El espíritu que hemos recibido The spirit that we have received no es el espíritu del mundo. is not the spirit of the world. Y si eso es verdad, And if that is true, ¿qué estamos haciendo imitando al mundo? then what are we doing imitating the world? El mundo se va a avergonzar frente a la presencia de Dios The world is going to be embarrassed before the presence of God por sus pecados. because of their sins. Y la iglesia And the church, todavía avergonzados still ashamed por sus justificaciones. of their justifications. So, ¿qué estamos haciendo? So what are we doing? Lo que yo he visto en mi vida What I have seen in my life, es que yo mismo, that me, myself, sin darme de cuenta, without taking notice, buscaba el rostro de Dios, I would seek God's face, pero encantado de las cosas de la cultura. but I was in love with the things of the culture. Porque la cultura me estaba diciendo, tú puedes. Because the culture was saying, you can. Aunque tú fallas, And even though you fail, tú puedes. you can do it. Pero se me olvidó algo importante. But I forgot an important thing, Que aunque yo fallo, that even though I fail, mi responsabilidad my responsibility es is arrepentirme, to repent, acercarme a Dios to get closer to y God, decir, Señor, perdóname, and to say, Lord, forgive me, porque yo fallé. because I failed. Yo deseo I desire de seguir conectándome connecting myself con lo espiritual with the spiritual y no con lo carnal. and not with the flesh. So, Pablo le está escribiendo esta carta So Paul was writing this letter, y lo termina and he finishes it diciendo, tenemos la mente de Cristo. saying that we have the mind of Christ. Iglesia, Church, ustedes reconocen lo que la palabra está diciendo. are you recognizing what the word is saying? Dos personas entendieron lo que significa eso. Two people understood what that meant. No es porque ellos dijeron amén en alta voz. Not because of them saying amen. Es porque ellos reconocen la verdad de que dice la palabra. It's that they recognize the truth that the word states. Tú y yo, You and I, la iglesia de Cristo, the church of Christ, no debemos tener la mente de la cultura, we should not have the mind of the culture, sino la mente de Cristo. if not the mind of Christ. Y cuando se activa la mente de Cristo, And when that mind of Christ is activated, vamos a impactar la cultura. we're going to impact the culture. Vamos a transformar la cultura. We're going to transform the culture No dejar que la cultura nos transforme nosotros. and not let the culture transform us. Cristo, Christ, cultura, culture, iglesia. church. Quizás nosotros estamos diciendo Could be that we're saying cultura, culture, Cristo, Christ, iglesia. church. Solamente tú y yo podemos decir lo que es verdad. Only you and I can say what's the truth. Pablo escribió con ese pensar, Paul wrote with that mentality, con ese deseo para explicárselo a ellos. with that desire to explain it to them. Iglesia de Corintios, Church of Corinth, ustedes están batallando cosas feas, you guys are facing ugly things, de tu pasado, of your past,
de tus intereses, of your interest, de tus costumbres. of your customs. Pero quiero informarles But I want to inform you que el Cristo que transformó mi vida, that Christ that transformed my life, ese es el que yo le estoy presentando. that's the one that I am presenting to you today. Él cambió mi corazón, He changed my heart. cambió mi mente, He changed my mind. impactó mi alma. He impacted my soul. Yo fui obediente I was obedient porque Él te ama tanto because he loves you so much que me mandó a predicarte la palabra. that he sent me to preach to you the word. Pedro y todos los demás están predicando a los judíos. Peter and all them are preaching over there to the Jewish. Dios me dio el orden para predicar la palabra a ustedes. God has given me the order to be able to come here and preach to you. Dios está abriendo la puerta en la invitación God has opened up the door in the invitation para que tú lo experimentes so that way you can experience de la it misma forma que yo lo experimenté. the same way that I've experienced it. Podemos adorarlos juntos, We could worship him together, aprender juntos, learn together, vivir juntos live together como una iglesia debe de ser, like a church should be, no como la cultura nos dice. not like how culture tells us. Yo me paro en la brecha a decir, I stand here, right here on the edge, a decirle a cada uno de ustedes, to say to each and every one of you, yo me propongo que esta iglesia sea la iglesia de Dios. I am giving that proposal Yes. that this church is going to be a church of God. Pero yo puedo decirlo, I can say it, pero yo no soy la iglesia. but I'm not the church. Yo soy parte de la iglesia. I am part of the Y church, yo no lo puedo hacer solo. and I can't do it alone. So, si ustedes So if you guys han escuchado lo que Dios está tratando de decirnos, have heard what God is trying to tell us, yo siento que es tiempo I feel that it is time que nosotros pasamos un poco más that we move forward just a little bit more a lo que Dios diseñó, to what God designed, no que lo que la cultura creó. not what culture created. So, nos va a costar It's going to cost us amar a personas que no son fáciles para amar, to love people who are not easy to love. hablar con personas que han hablado de nosotros, Speak to people who have talked about us. pero los que están en Dios But those who are in God van a verlo como una bendición, are going to see it as a blessing, porque van a decir, because they're going to say, yo puedo hacer lo mismo, I could do the same pero porque Dios está trabajando en mi vida, because God is working in my life. yo no voy a hacer lo que la cultura quiere que yo haga, I am not going to do what the culture wants me to do, sino voy a hacer lo que la palabra me ha enseñado. but I'm going to do what the word has taught me. A Dios sea la gloria, To familia. God be the glory. A family. Dios sea la gloria. To God be the glory. Vamos a poner de pie, por favor. Let's stand, please.